Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Escala en París se traslada hoy a Fluctuart, el primer centro de arte urbano flotante en el río Sena de la capital francesa, porque hoy recibimos a un artista cubano urbano que está triunfando fuera de Cuba, en el extranjero. Se trata de Daldo Marte. Daldo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por estar aquí para poder contar su historia. Daldo Marte, que además es performer, crea con material reciclado sus propios trajes de superhéroe, y para esta entrevista ha elegido uno. Explíquenos de qué se trata, cómo se llama y qué poderes tiene. Este personaje se llama Guerrero Ancestral y está basado en personajes de épocas diferentes, superhéroes, gladiadores, una mezcla entre ellos. ¿Y está hecho con materiales Plásticos, reciclados? Sí, y alguna tapa de pomos, y goma, caucho y eso. Y con alambres. Sí, Bueno, con enseguida alambres. descubriremos y hablaremos más sobre el tema. Le acompaña Rosmi Porter, que es también cubano y es comisario de exposiciones de arte contemporáneo afincado en París. Rosmi, bienvenido y muchas gracias. Bueno, Aida, gracias, Aida. Bueno, Daldo Marte está en París porque es la primera vez que se consagra una muestra exclusivamente a sus creaciones, que se llama Daldo Marte, artista o superhéroe, en la prestigiosa Galería Valois de París, donde también se presentará un libro del mismo nombre sobre su trayectoria, que justamente ha estado realizado por Rosmi Porter. Vamos a hablar un poco de su trayectoria y biografía. Daldo Marte nació en La Habana en 1982, con aptitudes especiales, extremadamente tímido, y a través de un arte excepcional ha encontrado una vía de expresión. Daldo Marte es su verdadero nombre, no es un seudónimo, como si estuviera predestinado a ser alguien especial. Se crió en el barrio de Miramar, a unos metros de la Quinta Avenida, con su madre, una familia humilde en medio de gente con más dinero. Y desde muy pequeño empezó a fabricarse sus propios juguetes con lo que encontraba en la calle: goma, cámara de carro, bujías, alambres, y con ello hacía pues guerreros, superhéroes, animales, monstruos fantásticos, y también llenaba sus cuadernos de dibujos, de historietas inspiradas en lo que veía en la tele. Daldo, ¿por qué decide empezar a construir, a hacer sus propios juguetes? Porque mi familia no tenía mucha posibilidad económica, entonces yo quería tener los juguetes que otros muchachos tenían, pero como no podía, empecé a buscar otra alternativa de cómo tenerlo. Y fue cuando empecé con cartón, alambre, después goma. Bueno, Rosmi, Daldo es una especie de cronista de la cultura popular, y ahora nos lo estaba contando. También ingeniero, ¿no? Porque en sus creaciones son pura ingeniería. En el caso de los personajes de goma, por ejemplo, el ensamblaje es bastante ingenioso. ¿Qué es lo que más le impactó cuando conoce la obra de Daldo? Sí, efectivamente tienes razón en lo que estás diciendo. Una de las cosas más interesantes que yo vi cuando vi la obra de Daldo por la primera vez fue su manera de tratar las piezas. O sea, Daldo tiene la capacidad, que uno la ve hoy, ¿no? Pero es una cosa que viene desde niño, 7, 8 años, que fue cuando empezó a realizar esas piezas, de moldear sobre la materia con un bolígrafo y después en las estructuras las pega sin usar ningún otro material, sin usar cola, o sea, como un sistema de Lego propio que él se diseñó, se creó él mismo a la edad de 7, 8 años. Cuando yo lo conocí, él estaba haciendo los disfraces. Igualmente, los disfraces se creó un mecanismo donde, recogiendo objetos que encontraba en la calle, asociándolo con el caucho que trabajaba antiguamente, y se crea un mecanismo con presillas, con alambre, para sujetar todo eso y que le funcione, y que sea un traje capaz de soportar el camino, el transporte, las inclemencias del movimiento. O sea, realmente ingeniería pura. Y cuando yo mencionaba el tema del cronismo es porque Daldo es una persona que cuando trabaja, cuando hace las figuras en caucho y cuando hace los trajes, él se inspira mucho en lo que ve en la tele y lo que está sucediendo. A veces hace lo que llama insectoides o superhéroes en caucho, pero otras veces también simplemente dibuja con las tijeras figuras y las inserta en fondos planos, como puede ser un fondo blanco, y lo que te encuentras es una crónica de algo que él está viendo, un sujeto, un tema que está viendo en permanencia en la televisión. ¿Cómo se conocieron? Porque claro, Daldo, usted hacía esas creaciones, pero las guardaba en su habitación, ¿no? En unas cajas. En unas cajas, y ha ido, o sea, la progresión ha sido de la habitación
a la calle, de la calle a los museos, a las galerías. ¿Cómo conoció su obra? ¿Cómo se conocieron? En Cacho Estudio. Sí. Cacho. Nosotros nos conocimos durante la Bienal del 2015 en La Habana. Había un artista cubano muy reconocido que se llama Alexis Leiva Machado, Cacho. Si ve la entrevista, un saludo. Es un artista que durante la Bienal, en su propio estudio, que es un museo urbano, él realizó un proyecto con más de 90 artistas internacionales y nacionales. Y yo acompañé a un artista africano a participar en ese proyecto y coincidió que expusieron juntos sus obras al lado de las de Daldo. Su madre, que lo acompaña mucho, se acercó a mí y me dijo, no, ¿qué podríamos hacer con respecto al trabajo de Daldo en el futuro? Y bueno, desde ese momento empecé a acompañarlos a tratar de universalizar, de hacer conocer su trabajo. Bueno, la audiencia se preguntará por qué Daldo va vestido de superhéroe. Y es que paralelamente a las creaciones, cuando empezó a ser ya más adulto, decidió encarnar a los superhéroes que tanto admira, confeccionando sus propios trajes con materiales y objetos reciclados. Vestido y enmascarado, de esta manera Daldo Marte recorre cada día las calles de La Habana ofreciendo espectáculos artísticos. ¿Qué superhéroes le inspiran? En particular no tengo uno específico que me guste, todos tienen algo que me gusta, principios, usan sus poderes para ayudar a los demás. ¿Qué se siente cuando se pone un traje de superhéroe? Emocionalmente me siento vigorizado, me siento que puedo lograr más allá de cosas que un humano no podría. Entre las cosas, parámetros de una persona común. Y sus performances a veces le han valido incluso multas en La Habana. La primera vez que se vistió, una de las primeras, no fue de superhéroe, según me contó, sino de policía antidisturbios. En una ocasión también se fabricó un cayuco con botellas de plástico. Hay algo de transgresor, no sé si conscientemente, en sus performances. No sé quién me quiere contestar, Rosmi. Yo personalmente no pienso que sea una transgresión intencional. Es un problema de contexto y de distanciamiento entre lo que está sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, el episodio del cayuco de la balsa, él la construye en el pleno contexto del año 94, 93, cuando fue la crisis de los balseros en Cuba. Era un contexto en el que la gente se lanzaba a la mar por el problema político que había. Pero bueno, en todo caso, las autoridades ven a la persona con una balsa y eso los interpela, le da curiosidad. En el caso de los trajes, cuando él comenzó a confeccionarlos, Daldo vive en el barrio de Miramar. Miramar tiene una avenida que se llama la Quinta Avenida, es una avenida de mucho tránsito, y la gente en Cuba no estaban habituados a eso. Es una avenida de mucho tránsito, de alta velocidad. Los automovilistas pasaban, lo veían, frenaban, y se podía asociar un poco al escándalo público. Es gracias, una vez más... provocar un accidente. Provocar un accidente. Es gracias una vez más a Cacho, que fue así como Cacho lo descubrió. Cacho iba manejando y la policía estaba interpelando a Daldo. Y Cacho dijo, no, déjenlo, eso es arte. En ese contexto empieza el tema de que es arte. Y la mamá igual, la mamá tenía problemas con él, le decía hay que parar. Y la madre cuenta en una entrevista inclusive, que se hizo un documental, dice... la gente en la calle me decían que eso que hacía mi hijo era arte. Y entonces yo empecé a ayudarlo y empecé a participar. Los amantes del arte contemporáneo de París ya le conocen a Daldo porque expuso en el histórico Grand Palais en el 2019, que está del otro lado de este muelle, y tuvo muy buena acogida. Sus obras ya se han expuesto también en Estados Unidos, Portugal, y se encuentra en colecciones del American Folk Art Museum de Nueva York, también en Ámsterdam, y personalidades del mundo del arte contemporáneo de Francia también reconocen su talento. La lista es muy larga, está en este libro, incluso hay escritos sobre Daldo de estas personalidades. Pero bueno, está Nicolas Laugereau, que es cofundador de este centro de arte Fluctuar, está el estilista y diseñador Maurice Renomat, también el galerista Robert Valois, también uno de los integrantes de Gotham Project, el grupo de música francés y argentino que se llama Philippe Cohen, que además colecciona su obra, y muchos otros que no vamos a nombrar. Hay una frase que Daldo dice, nadie es profeta en su tierra, o sea, está siendo reconocido fuera. ¿Qué siente cuando tiene todo este reconocimiento y gente, en este caso de Francia,
se interesa. Me siento emocionado. ¿Te sientes emocionado? ¿Alguna vez hubieras pensado que desde tu habitación que estabas confeccionando ibas a viajar y que la gente se interesaría? La verdad no. Nunca lo pensaste. Bueno, para muchos en La Habana, durante mucho tiempo, tal vez ahora ya no, fue el loquito de la esquina que hacía performance, ni siquiera para pedir dinero, simplemente por esa necesidad de expresión artística. ¿Por qué Rosmi ha generado, Daldo, tanta expectación en el extranjero? Yo pienso que su obra, las piezas que confecciona, es algo que no se parece a nada. O sea, yo llevo años trabajando el tema del arte, visitando museos, compartiendo con artistas, y yo pienso que en la actualidad lo más interesante en el tema de la obra no es el lado académico en que lo haces, no es solamente el valor conceptual, lo primero que busca uno es lo nuevo, algo no ha sido visto. Y al contacto visual con la obra de Daldo, sobre todo los objetos que él hace en caucho, no existe. Es algo que lo ves por primera vez y da un impacto. Ese es el primer elemento. La segunda parte es la parte de cómo él ha logrado una patología adversa, él ha logrado superarla con sus trajes y que le sirven, o sea, que le sirve para poder expresarse al público, para llegar, para complementar las supuestas imperfecciones con las que puede haber nacido. O sea que él ha creado un traje como un elemento de comunicación, su herramienta. Y yo pienso que el tercer elemento, que no es el más ni menos importante, todos se equilibran, es su historia. Su historia es una historia auténtica, una historia de superación, una historia que viene desde niño, y el público, la gente, ahora ese tipo de cosas. Yo pienso que ese es el elemento más importante. La historia de Daldo es una historia que puede pasar tranquilamente a la televisión. O sea, la obra es una obra que se puede llevar a otros formatos, a otros espacios. Yo pienso que el trabajo y la historia de Daldo tiene todos los ingredientes para convertirse en una historia universal. La exposición Daldo Marte, artista o superhéroe, se podrá ver hasta el 28 de octubre en la prestigiosa Galería Valois de París. La Galería Valois, que ha apostado mucho por los artistas cubanos, no solo Daldo Marte, sino que ya ha tenido obras de Jorge Miranda Carracedo y también tendrá obras de Roberto Diago, al que tendremos muy pronto en el programa. Y de Cacho también. Y de Cacho también, gracias al que fue descubierto Daldo Marte. Finalmente, Daldo, ¿se siente más artista o superhéroe? Más bien podría ser artista que representa personajes de superhéroes, los cuales me ayudan a interactuar con el mundo. Porque mis disfraces visten la ciudad. Así. Bueno, pues vamos a terminar con esta frase, no nos queda ya más tiempo. Muchísimas gracias a los dos, Daldo Marte y Rosmi Porter. Les deseamos mucho éxito. Gracias a ti, Aida. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y también a Fluctuar por habernos acogido para esta entrevista. Gracias y hasta pronto, amigos.